a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz. Enséñanos, Señor, necesitamos tu palabra. Ruego para que tú guíes a los maestros, de tanto grandes como pequeños, Señor, que tu nombre sea glorificado en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, los niños pueden pasar a sus clases. Muy bien, y nosotros nos quedamos acá conmigo. Así que vamos a tomar a comenzar una clase durante este mes en cuanto a ahí ya lo van a proyectar, pero a la bibliología. ¿Ya? ¿Alguien que me diga qué es la bibliología? ¿Ya? El estudio de la Biblia, de las Escrituras, ¿cierto? Muy bien. Ahora, tal vez ustedes recuerdan, yo recuerdo, hace como 2 años, si no me equivoco, se tocó la bibliología, pero se tocaron las bases de la bibliología, ¿cierto? Con nuestro hermano Ricardo, él tocó las bases, habló de revelación, de inspiración, de iluminación, habló del canon bíblico, habló de la estructura de la Biblia, de los libros, cómo están divididos dentro de la Escritura, cómo los judíos también, cómo Jesús veía las Escrituras, ¿cierto? Como la ley, los profetas, los salmos, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión no vamos a tocar esas áreas porque ya creo que todos conocemos o deberíamos, si es que no, aprendernos los libros de memoria, ¿cierto? Conocer estas cosas ya porque son básicas y son cosas que también siempre se están enseñando constantemente. Queremos abordar en este mes partes más profundas de la bibliología o muy poco comunes que se hablan dentro de la iglesia, una bibliología más práctica, ¿ya? Una bibliología más profunda en cuanto a lo que nosotros creemos y debemos actuar de acuerdo a la bibliología. Entonces vamos a estudiar la doctrina de la palabra de Dios. Adelante nomás. Y hoy, devuélvase nomás, vamos a tocar especialmente este tema, y que es la autoridad de las Escrituras. Creo que todos nosotros entendemos que las Escrituras, y se ha predicado muchas veces abiertamente, que las Escrituras son la autoridad de la iglesia, ¿cierto? Pero tal vez no lo entendemos realmente qué significa esto o por qué. ¿Ya? Y esto es lo que vamos a ver en el día de hoy, la autoridad de las Escrituras. ¿Ya? Adelante nomás. Hay una más. Hay dos frases que quiero leerle en esta mañana. La primera es de la confesión de Whitmeister, no sé si la pronuncié bien, pero es la siguiente: la autoridad de las Escrituras, por la que ellas deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad, ¿cierto? El autor de ellas, y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que la Biblia tiene autoridad por sí misma. Un hombre o una iglesia no le da la autoridad a la Biblia, ¿ya? Como es en el caso de católicos romanos, ¿cierto? Que ellos le dan la autoridad según lo que dice el Papa, según lo que dice su tradición, le dan la autoridad a la Biblia, qué significa esto, qué significa esto otro. Por eso la Iglesia Católica no tiene autoridad a la Biblia, ¿ya? Entonces dice eso: la autoridad de la Biblia no depende de un hombre o de una iglesia, no depende de un maestro que diga este libro es inspirado o no. La autoridad, y debemos entender esto bien claro porque igual es medio difícil de comprender, que la Biblia tiene autoridad por sí misma. No hay un agente externo que le vaya a dar autoridad a la Biblia. ¿Sabe por qué no existe ese agente externo? Porque si no, ese agente externo sería la autoridad. Por ejemplo, algunos ven la Biblia y ven la ciencia y dicen, la ciencia respalda la Biblia. No, y al revés. La Biblia respalda la ciencia.
¿ya? La ciencia siempre ha ido descubriendo cosas y a veces ha dicho cosas contrarias a la Biblia, a las Escrituras, y con el tiempo siempre se ha demostrado de que la Biblia tenía la razón. ¿Ya? La Biblia, que también eso es algo básico, la revelación de Dios es especial y es general. La general es la que vemos en la creación, ¿cierto? El planeta Tierra, la naturaleza, las estrellas, los cielos cuentan la gloria del Señor. Y esa revelación general va acorde a la revelación especial que es la Escritura, ¿cierto? Entonces, la naturaleza, el universo, no va contrario a la Escritura, porque la Escritura y el universo provienen de la misma persona, que es Dios, ¿ya? Entonces, ningún hombre puede tener mayor autoridad sobre la Biblia, ¿ya? Entonces, los que estudian esto de los libros inspirados, ¿no?, son hombres que deben ser muy cuidadosos con lo que dicen, con lo que piensan, y no llegar a pensar de que ellos tienen la autoridad sobre la Escritura, de decidir cuál libro es inspirado o no. Dios decide eso, y Dios lo ha preservado durante las generaciones. Y segundo, la autoridad de las Escrituras quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de las Escrituras es lo siguiente: no creer y desobedecer a Dios, ¿ya? Quiero leerle algo simplemente para reforzar este tema. En las ramas del cristianismo existen tres grandes ramas. Está la católico romana, ¿cierto? Está la protestante liberal o los cristianos liberales, y están los protestantes evangélicos, ¿ya? Que en ese caso estaríamos nosotros. Pero voy a leer a tres personas de estos tres grupos. El primero es Peter Kreeft, ya un escritor católico, que dice en cuanto a la autoridad, y vamos a ver que por qué hay tantas divisiones dentro del cristianismo, es por esto, es porque tenemos diferencia en cuanto a la autoridad. Dice él: la Iglesia nos da su tradición como una madre le da a su hijo ropa usada que previamente ya ha sido usada por muchos hermanos o hermanas mayores. Pero a diferencia de la ropa terrenal, esa ropa es indestructible porque no está hecha de lana o algodón, sino de la verdad. Fue inventada por Dios, no por el hombre. ¿Y cómo es el nombre de esta ropa según este escritor? La sagrada tradición. Esa es la autoridad máxima de la Iglesia Católica Romana. La sagrada tradición con T mayúscula, ¿ya? Como si fuera inspirada por Dios esta tradición. Y debe ser distinguida de todas las tradiciones. La sagrada tradición es parte del depósito de la fe, que también incluye las Sagradas Escrituras. O sea, la autoridad de la Escritura de la Iglesia Católica, ¿quién es? La tradición. ¿Ok? Está compuesta de la información de la Iglesia dada a ella por su Señor. Esto es como cree un católico en cuanto a la autoridad. Su autoridad máxima es la tradición, ¿ya? Y la tradición manipula la Biblia de acuerdo al antojo de la tradición. Si la tradición dice que hay un purgatorio, la Biblia está mal porque no la mencionó, ¿ya? O sea, la Biblia es un complemento, ¿ya? Pero la tradición nos dice tal cosa o tales creencias, ¿ya? La segunda declaración es de Gary Dorian, ¿ya? Un liberal, un protestante liberal, que dice lo siguiente en cuanto a la autoridad. ¿Quién es la autoridad para la Iglesia liberal? La idea esencial de la teología liberal es que todas sus afirmaciones en cuanto a la verdad en teología, así como en otras disciplinas, deben ser hechas sobre la base de la razón y la experiencia, no apelando a una autoridad externa. La escritura cristiana puede ser reconocida como espiritualmente autoritativa dentro de la experiencia cristiana. O sea, la Biblia tiene autoridad aquí nomás, o en la experiencia más espiritual. Pero, ¿qué tiene mayor autoridad para el liberal? Para el liberal, la razón, la experiencia, sus sentimientos, ¿ya? Y cuidado, porque nosotros tal vez estamos más cerca de acá, ¿cierto? A veces podemos conocer iglesias que parecen buenas iglesias, pero que están llenas de teología liberal, ¿ya?
Como por ejemplo, ¿cuál es el principio de la teología liberal? Que la autoridad realmente la tiene la razón, la experiencia. Si va con mi lógica, eso es verdad. Y debemos tener cuidado porque no todo lo que está en la Biblia es lógico. La Trinidad no es lógica, no cabe en nuestra mente. Es ilógica, pero nosotros la creemos porque es la autoridad máxima. Y porque no entendemos completamente a Dios, y lo entenderemos tal vez algún día. Pero debemos tener cuidado porque no todo es lógica. Hay muchos principios en la Biblia que no son lógicos, pero los creemos, porque creemos que es la autoridad máxima. Entonces, la lógica no es la autoridad. Tampoco la experiencia. Es que yo tuve una visión, es que a mí me pasó esto. ¿Ya? Esa no tiene la autoridad. Hay iglesias donde la palabra no está, pero sí hay, la iglesia está llena de visiones, ¿ya? Y llena de experiencias. Usted tal vez ha compartido con algún creyente, entre comillas, que le dice, que usted le trata de explicar la Biblia, pero mira, el Evangelio dice esto. Me dice, no, pero es que yo tuve esta experiencia. Y tiran la autoridad de la Biblia hacia un lado. Ese es un cristiano liberal, ¿ya? Con teología liberal metida en su cabeza y en su iglesia, ¿ya? O llevar a la iglesia a un mensaje antropocéntrico también, y esto es lo más común, que el hombre es el centro de la teología, el hombre es el centro de todas las cosas, y Dios se hubiera muerto de pena si no nos hubiera rescatado, que nos necesitaba tanto, que realmente, ¿qué hubiera hecho Dios, pobrecito de él? ¿No? Y que nosotros somos el centro, que nosotros necesitamos ser amados, recogidos, exaltados, y eso es lo que hace y proviene de la teología liberal. Y la autoridad en esas iglesias es realmente la razón, la experiencia, ¿ya? La emoción. Y por último, mencionar al mismo Westminster, que dice en cuanto a la autoridad, el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados, en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Esa es la autoridad máxima para un creyente, las Escrituras, porque sabemos que la Escritura es la palabra de Cristo y que el Espíritu Santo la enseña también en nosotros por su palabra. ¿Ya? Entonces es muy importante el tema de la autoridad. ¿Quién es la autoridad en su vida? Va a cambiar mucho su manera de vivir y su manera de pensar. La autoridad, como dije al principio, la autoridad de la Biblia no se la da a otra persona o a una iglesia que acredita la Biblia es inspirada o no. La Biblia no necesita eso, la Biblia es más sublime, es más poderosa. Ella a sí misma se llama la autoridad. Pasemos a la siguiente. La Biblia lo afirma en cuanto a sí misma, de que ella es la autoridad. Vayamos primero a 2 Timoteo 3:16. ¿Ya? Es hora de agarrar sus Biblias y correr por las páginas. ¿Ya? 2 Timoteo. Esto es como el espadeo bíblico. ¿Alguna vez jugaron el espadeo bíblico? ¿No? Un día lo vamos a hacer. ¿Ya? A ver quién llega primero al versículo. 2 Timoteo 3:16. ¿Qué dice? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo aquí, estaba refiriéndose a la escritura principalmente como todo el Antiguo Testamento. ¿Ya? Esto está claro, ¿ya? Pero con los otros versículos también vamos a demostrar que también no podía solamente referirse solo al Antiguo Testamento. ¿Ya? Pero seguramente sí se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Y eso es muy importante porque la verdad es que todos ellos, los apóstoles, ejercieron su ministerio enseñando el Antiguo Testamento. ¿Ya? Y el Nuevo Testamento no es más que el complemento del Antiguo, la revelación para completar el significado del Antiguo Testamento. Si usted lee la carta a los Romanos y la busca, por ejemplo, en la versión de las Américas, va a notar, porque la trae así, yo tengo en una Biblia física la versión de las Américas, va a notar que viene marcado en mayúsculas todas las palabras que son del Antiguo Testamento.
y se va a llevar la sorpresa que la mayoría del libro son citas del Antiguo Testamento. Entonces, lo único que está hablando Pablo en Romanos es el Antiguo Testamento y les va dando su significado verdadero en Cristo, ¿ya? Entonces, dice Pablo que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios, ¿cierto? Y es útil para enseñar, redarguir, etc. ¿Ya? Segunda de Pedro 3:15. Vamos, no siento las Biblias, no siento. ¿Qué está pasando? Segunda de Pedro 3:15. 15 y 16. El apóstol Pedro dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Hasta ahí. Lo que Pedro está diciendo en este versículo, hermanos, es que las escrituras de Pablo, ¿ya? Sus epístolas, todos los escritos de Pablo son las escrituras. Pedro aquí, recuerden que los personajes más importantes en cuanto a los apóstoles son dos: Pablo y Pedro. Pablo a los gentiles y Pedro a los judíos, ¿cierto? Los dos grandes apóstoles. Y Pedro le está dando la autoridad inspirada a las escrituras del apóstol Pablo, porque compara sus escrituras, dice, como también las otras escrituras, no solamente las escrituras de Pablo, sino también todas las escrituras. Vemos cómo también la escritura va marcando dentro del Nuevo Testamento que el Nuevo Testamento también es inspirado por Dios. Vamos a 1 Timoteo, volvamos. Unas 10 hojas más atrás. 1 Timoteo 5:18. Dice Pablo. Ahora Pablo va a hablar también de la escritura. Dice 5:18. 1 Timoteo 5:18. Pues la escritura dice, recuerden, Pablo está hablando de la escritura, dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Esa es una cita del Antiguo Testamento, de Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey que trilla. Y después dice: y digno es el obrero de su salario. ¿Dónde está ese versículo? Mateo y Lucas. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que los evangelios también son inspirados por Dios. Acá en el momento que está Pablo, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas ya se habían escrito, ya más o menos entre 5 o 7 años antes, aproximado. Entonces, el mismo Pablo, hablándole a Timoteo, le dice que el evangelio de Lucas o el evangelio de Mateo es parte de las escrituras, ¿ya? Porque lo está poniendo al mismo nivel con Deuteronomio, ¿ya? Que es un pasaje clave para el judío y para el Antiguo Testamento. Entonces vemos cómo la misma Biblia se afirma de sí mismo que es inspirada, que tiene autoridad. ¿Okay? 1 Corintios 14:37, el mismo Pablo va a reconocer que su escrito provenía directamente del Señor. Los corintios lo acusaban de que tal vez no tenía esa autoridad, de que si Cristo le habló o no, lo cuestionaban un poco por lo severo que igual él estaba haciendo por la pecaminosidad de los corintios. Entonces, la misma Biblia afirma que es la palabra de Dios. Y eso, hermanos, debe ser suficiente para nosotros, para sentir que la palabra de Dios es nuestra autoridad máxima. Pero si hay alguien duro de cerviz, existen evidencias igual. Que esas evidencias no autentifican la Biblia, porque, como dije al principio, la Biblia no necesita alguien que la pruebe, porque ella es gloriosa por sí misma. Pero si existe dudas, tenemos lo siguiente, que las palabras de las Escrituras se cumplen. ¿Usted conoce algún otro libro de que haya dicho tantas cosas y que todas hayan cumplido a cabalidad, a la letra? ¿Conoce algún otro libro así? Por ejemplo, tenemos todas estas profecías. Génesis 3:15, cuando el hombre peca, Adán y Eva peca, y son engañados por la serpiente,
Dios le da una promesa, la primera promesa de redención para el hombre, y es que Él iba a darle un hijo, se iba a traer un hijo en la descendencia de la mujer, y un hijo de ella iba a herir a la serpiente en la cabeza. O sea, prácticamente le está diciendo, un hijo de ella te va a matar. Un hijo de ella te va a matar y tú solamente lo vas a herir en el calcañar. ¿Está bien, cierto? Sí, en el calcañar. ¿Ya? Una herida superficial en el pie, ¿cierto? Que va a doler, pero que no lo va a matar. Y esa profecía la vemos cumplida en la cruz de Cristo, cuando el Señor destroza directamente la cabeza de Satanás porque lo condena, y él, aún pensando en ese momento como que aquí llegó el Hijo de Dios, es mi oportunidad. En su ceguera él pensaba que podía ganarle al Hijo de Dios. Él fue herido en la cabeza, mientras que el Hijo de la promesa, el Hijo prometido en el principio, fue realmente el vencedor en esa cruz. Tenemos Isaías 44:28. Isaías y Jeremías profetizaron acerca de Ciro, un futuro rey, ¿cierto? Un rey que a esa altura nadie conocía y cientos de años después va a aparecer en la historia. Entonces imagínense que la misma Biblia trata a un personaje que todavía no estaba y lo llama por su nombre. Y después vemos que la misma Biblia va confirmando estas profecías cómo se van cumpliendo. Y en Isaías y Jeremías encontramos un montón de profecías que los profetas dijeron y que se cumplieron. ¿Ya? Ninguna palabra fue pasada por alto. Isaías 7:14, que Jesús iba a nacer de una virgen. ¿Ya? Zacarías 3:8, que el Mesías sería como un siervo, ya vendría como siervo, no como tal vez los judíos lo estaban esperando, como alguien que venía a destrozar a las naciones, sino como un siervo. Dice mi siervo, el renuevo, Zacarías. El Salmo 22, como conocemos, el Mesías sufriente, ¿cierto? Todo eso se cumplió. Daniel 9:26, que el Mesías sería muerto. No hay una profecía tan exacta como la de Daniel capítulo 9, donde Dios le revela a Daniel el tiempo de la venida del Mesías, le dice que va a morir y le dice que va a ser destruida Jerusalén. Que esa era la duda que Daniel tenía. ¿Cuándo vamos a devolvernos? ¿Qué va a pasar con la ciudad? ¿Cuándo va a venir el Mesías? Y el Señor manda al ángel Gabriel con presteza y le da toda esta profecía. ¿Ya? Entonces vemos que la Biblia se cumple. No tenemos realmente dudas de eso. E históricamente se puede comprobar y no es una falacia, un invento, una fábula, sino que son hechos reales. ¿Ya? Y se sigue cumpliendo y se cumplirá a cabalidad toda la Escritura. Ahora, por consiguiente, la siguiente presentación. Por consiguiente, no creer o desobedecer alguna de las palabras de la Biblia no es creer o desobedecer a Dios. ¿Ya? Si esta realmente es la palabra de Dios, hermano, si esta realmente es la palabra de Dios y la conocemos y la leemos y no la obedecemos, ay de usted, ay de usted, ay de nosotros si no la obedecemos y no la creemos. Jesús mismo reprende por no creer las Escrituras. En Lucas 24:25, lo podemos buscar. Voy bien en el tiempo. Lucas 24:25. Jesús se topa con los discípulos, algunos discípulos en Emaús, y estos discípulos eran medio incrédulos porque aún que el Señor había impartido mucha enseñanza y había pasado todo lo que Él dijo, que murió y que resucitó, aún habían algunos que no creían eso. Y dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Dice, insensatos y tardos de corazón para creer. No es algo bueno escuchar la palabra de Dios y no creerla. Y no obedecerla. ¿Ya? Si usted piensa que va a escuchar la palabra de Dios hoy, se va a ir para la casa y la va a desobedecer y no va a pasar nada, está en equivocación.
el Señor, esta es la reacción del Señor nuestro Dios ante esa situación nuestra. Él nos dice insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Y obviamente para obedecer. Pedro anima a recordar la palabra. En 2 de Pedro, vamos para allá, 2 de Pedro 3, 1 y 2. Le dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pedro le dice, hermanos amados, estoy despertando con exhortación para que presten atención, ya, para que hagan memoria de las palabras de los profetas y de los apóstoles. No es algo bueno ignorar las palabras de ellos, no es algo sano ni piadoso solamente escuchar, sino traer a la memoria y aplicar las palabras de la ley. Pablo también enseña las consecuencias de desobedecer. Primera de Tesalonicenses 3:14. Perdón, segunda de Tesalonicenses 3:14. Yo lo escribí mal, parece. Dice, si alguno, segunda de Tesalonicenses 3:14, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, mire lo que va a decir Pablo, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. ¿Ya? Dice el 15, más no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. O sea, va a equilibrar la balanza. O sea, señaladlo, ¿cierto? Que se avergüence por no realmente obedecer la palabra de Dios, pero trátalo con misericordia. ¿Ya? Otras cosas que también hemos aprendido. Entonces, no es buena cosa realmente no obedecer a las palabras del Señor, solamente escuchar. Por último, Dios se deleita en quien tiembla ante su palabra, como conocemos este pasaje de Isaías 66:2, que Él va a mirar al humilde, al contrito de espíritu, el que tiembla ante su palabra. ¿Ya? Entonces, todo esto es importante, hermanos, porque si estamos hablando de la autoridad de las Escrituras, debemos saber por qué realmente es la autoridad y el peso de esa autoridad. No significa como simplemente tenemos esta autoridad y listo, vamos el domingo, la cerramos la semana, nos vamos para la casa y volvemos el otro domingo, la abrimos y otra vez la autoridad de la Biblia, sino que cada día de nuestra vida, en nuestro diario vivir. Pasemos a la siguiente. Nadie confiaría o tendría a una autoridad realmente maligna, ¿cierto? Nadie le gustaría obedecer a un impío. Por eso la autoridad debe ser verdad. Tiene que tener veracidad. Por eso es muy importante la veracidad de la Escritura. Solamente traje 2 puntos muy importantes para mí. Voy a poner los 2, ahí está. Y el primero es que Dios no puede mentir. ¿Ya? La Escritura en Tito 1:2 nos va a decir eso, en Hebreos 6:18 también, y en 2 Samuel 7:28. Ni hablar falsedad. Pero especialmente Hebreos 6:18, quiero que busquemos ese, Hebreos 6:18, va a decir algo sumamente importante. Hebreos 6:18 dice, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Hebreos va a decir una afirmación súper importante, no solamente de que Dios no miente, sino que es imposible de que Él mienta. En su esencia, jamás podría mentir aunque Él quisiera. Dios no puede por naturaleza mentir. ¿Ya? Dios no puede mentir. Por lo tanto, si estas son verdaderamente las palabras de Dios, todo lo que está en este libro, hermanos, es verdad. Todo. ¿Ya? Como dice el mismo Jesús, hasta las tildes son verdad. Y segundo, la palabra de Dios son la norma
última de la verdad. Y este versículo es muy, pero muy interesante. Es tan básico, pero tan profundo. Juan 17, 17. Es la oración de Jesús, la oración sacerdotal. Antes de que Él iba a ir ahí a la cruz, el Señor ora al Padre pidiendo por sus discípulos. Y Juan 17, 17 va a decir dos grandes verdades, hermanos. Va a decir, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La primera gran enseñanza de este pasaje es que no existe santificación fuera de la palabra de Dios. No importa cuánto oremos y oremos y oremos y nos arrodillemos y caminemos de rodillas subiendo un cerro, no importa cuánto hagamos eso, la santificación viene por la palabra de Dios. ¿Usted puede orar a Dios pidiéndole que santifique su vida? Sí, pero el Señor ha dicho, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La santificación a nuestra vida no va a venir milagrosamente. Va a venir de una forma bien práctica, metiéndonos en las Escrituras, leyéndolas, estudiándolas, amándolas, abrazándolas, deleitándonos en ella. Ese es el medio de la santificación. Si usted quiere ser santo, lea su Biblia. Si usted realmente vive una vida impura, impía, lea las Escrituras. Vuélvase al Señor y a su palabra, porque ella es la que tiene poder para santificar. ¿Ya? Ella es quien nos regeneró, quien hizo una nueva criatura dentro de nosotros. Y la segunda gran enseñanza de este versículo es la segunda parte que dice, tu palabra es verdad. Y esto gramaticalmente en griego es un poco extraño. Porque si usted lo ve en griego, suena como un poco extraño porque lo común o lo verdadero, o lo más común sería que Jesús hubiera dicho, tu palabra es verdadera. ¿Ya? Eso es como lo que un lector esperaría con el flujo de la lectura. ¿Ya? Pero él, en vez de ocupar un adjetivo que sería tu palabra es verdadera, él ocupa un sustantivo. Lo que él está diciendo aquí, hermano, es sumamente poderoso. Jesús está diciendo, tu palabra es la verdad, no es verdadera. No es que una característica de la Biblia es que es verdadera, es que es verdad, no. Ella es la fuente de la verdad. Existen miles de creencias en este mundo, filosofías, opiniones, ¿cierto? Religiones. Pero en medio de toda esa oscuridad está la Biblia y ella es la única verdad. La verdad es exclusivista. No existen dos verdades. Es negro o es blanco. No importa lo que la filosofía moderna piense, de que es como tú pienses o como tú lo veas. No. Es negro o es blanco. Si alguien lo ve blanco, el negro significa que está mal de la visión. Es tan simple como eso. La verdad es exclusivista. ¿Ya? No existen miles de géneros, existen dos géneros. La verdad es exclusivista. Y esto quiere decir, hermano, y esto es muy potente, la Biblia es la fuente de la verdad. O sea, todo lo que está en ella es la verdad pura en esencia. Y es la verdad porque es la palabra de Cristo. Y Cristo en el capítulo 14 de Juan dice que Él es la verdad, ¿cierto? Él es la verdad. ¿Ya? No es que Él es verdadero, no es que uno de sus atributos es que es verdad, no, Él es la verdad. Por eso en cada momento, en cada duda, en cada opinión que necesitamos tener en nuestra vida, debemos pasar todas esas opiniones o creencias por el filtro de la verdad, por el filtro de la palabra de Dios. Hay una pregunta muy común, varios creyentes me han preguntado eso y lo siguen preguntando, sobre todo más jóvenes, y la pregunta es, hermano, ¿existen los ovnis? ¿Le han hecho esa pregunta? Salta esa pregunta siempre. Incluso conocí un creyente muy bueno y que él creía que existían varios extraterrestres y otras galaxias y él decía, y hermano, pero si Dios es grande, pudo haber creado en otros lugares otras creaciones, y inventaba cosas. Pero la pregunta es, ¿existen los ovnis? Ante esas preguntas usted vaya a la verdad.
Aquí está la verdad. Ella es la fuente de la verdad. ¿Dice algo el Señor sobre ovnis? No escucho, no escucho, no se escucha. No. Entonces la primera respuesta rápida es no. Entonces, ¿qué es, hermano? Bueno, la Escritura nos enseña de que hay un mundo invisible, un mundo engañador, un mundo perverso, un mundo que quiere llevarnos por cualquier creencia pagana hacia la perdición. Entonces mi respuesta siempre es la misma. Son demonios que quieren llevarte por ahí. Lo mismo para un duende, el trauco, todas esas cosas que la gente pagana cree. Es eso. La fuente de la verdad nos dice espíritus engañadores, espíritus de maldad, que van a hacernos lucha en las creencias también. Hermano, ¿es pecado el aborto? Está más fácil, ¿cierto? Pero ¿es pecado? Bueno, la Biblia enseña que un bebé o un feto en el vientre es una persona, porque Dios lo trata como una persona. Dios le dijo a Jeremías, desde antes del vientre te conocí. Imagínese eso. Antes de que Jeremías estuviera ahí como un porotito, el Señor ya lo conocía. Era una persona para el Señor, aún en su mente. Por eso creemos que el aborto es pecado. Y así podemos responder cualquier pregunta y conocer la realidad. Porque la verdad nos va a llevar a la realidad. La Biblia es la verdad, por eso es nuestra autoridad. Por eso queremos obedecerla. Por eso sabemos que cuando vamos a obedecer al Señor y su palabra, va a hacer lo correcto y va a hacer lo mejor para nuestras vidas. Porque la verdad purifica, santifica. Entonces la verdad es la Biblia. ¿Okay? Tu palabra es verdad. Todas las dudas sobre la realidad se deben responder ante la fuente de la verdad, que es la Escritura. Entonces, en conclusión, hasta aquí nomás, quizás no vamos a terminar. Van un poquito. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre algo? Yo tengo una pregunta. Hermano. Sí, bueno, nosotros creemos, ¿cierto?, que, como dice usted, la Biblia es autoritativa, es inerrante, infalible, y nosotros abrazamos ya el principio de sola escritura y la creemos con todo nuestro corazón. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la Biblia cita a otros autores? Por ejemplo, vemos el apóstol, Judas, como Pablo también. Pablo, por ejemplo, cita a escritores griegos. ¿Cierto? Hay una cita conocida que se dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, o algo así. ¿Ya? Y también vemos al apóstol Pablo citando ese griego, y también el Evangelio, no el Evangelio de Judas, la carta a Judas. Judas también cita un libro apócrifo que es Enoc, ¿cierto? Dice, de esto profetizó Enoc, claro. Creo que 1, 14 y 15. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros vemos eso? Digamos que si la Biblia es infalible, obviamente yo sé la respuesta, pero para compartir también. El pastor, después tiene que hablar con el pastor, ¿eh? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, qué pasa cuando se cita un libro apócrifo? ¿Sí? Claro. Vemos que es inspirado, ¿cierto? El libro Enoch obviamente no está en el canon bíblico, que no fue inspirado. Claro, incluso hay cosas más allá de eso. Por ejemplo, yo pensaba que me iba a hacer la otra pregunta, que es muy común también, pues. ¿Es inspirada la parte cuando habla Satanás? Porque lo habló Satanás. Pues que la verdad la Biblia está llena de otras personas que hablaron. Muchas cosas lo dijo David, Nabucodonosor, Caín. Habló también, ¿cierto? Satanás, en varias partes de la Biblia. Y creemos que cada escritura es palabra de Dios porque Él la preservó así. Porque Él la puso ahí. ¿Me entiendes? Él utilizó a paganos también para glorificarse. ¿Me entiendes? Porque nos está diciendo de que esa palabra de Satanás es inspirada. Está narrando. Vamos a encontrar en la Biblia varias maneras de revelación o inspiración. Una es el dictado, ¿cierto? Que Dios dictó al profeta y escribieron. ¿Ya? Textual. El profeta no dijo nada. Escribió, ¿no? ¿Cierto? Vamos a ver otras escrituras que son narraciones, donde
los profetas narraron sucesos, ¿ya? Y el Señor los inspiró a narrar esos sucesos, aún con las palabras de otras personas. ¿Me entiendes? Y así encontramos diferentes clases de revelaciones y inspiraciones. Entonces sí, esas palabras son inspiradas. Eso no significa que el libro de Enoch sea inspirado. Significa que Judas es inspirado. Claro. ¿Me entiendes? Si lo trajo, por ejemplo, concluyendo, si lo trajo un autor bíblico y está en la Escritura, es inspirado porque lo habló Pablo por el Espíritu Santo, si está en la Escritura, es inspirado aunque haya citado Claro, exacto. a un autor secular, digamos así. Sí, porque Dios es Dios y hace lo que Él quiere. Y incluso utilizó, si no me equivoco, era Caifás, ¿o no? ¿O era el otro? No me acuerdo. Pero era Caifás, el sumo sacerdote, y lo utilizó en sus palabras así mundanas, digámoslo así, para profetizar que realmente por un hombre iba a ser salvo todo el pueblo. Por la muerte de un hombre iba a ser salvo todo el pueblo. Entonces, imagínate, usó las palabras de Caifás también, ¿ya? Un hombre perverso que quería matar a Jesucristo. Entonces, todo eso el Señor lo preservó y utilizó aún historias donde muchos hablaron, en muchas partes, por ejemplo, hablaba Moisés, hablaba Aarón, hablaba María, y muchas de esas palabras no eran piadosas, ¿entiendes? Pero esa palabra, como dice 1 Corintios capítulo 10, en adelante, todas esas palabras escritas, ¿ya?, e inspiradas por Dios por medio de los profetas, fueron escritas para nuestra enseñanza. ¿Entiendes? Entonces Dios utiliza también la inspiración y la escritura a través de esas experiencias, a través de frases, de situaciones, o como Job 1, donde Satanás habla con Dios, para enseñarnos algo. Y esa palabra sí es inspirada por Dios, porque como dice 1 Corintios 10, es para enseñarnos a nosotros, ¿ya?, para nuestros padres y para nosotros. ¿Hay alguna otra pregunta? Hermano Ricardo, después nuestro hermano Claudio. Bueno, quizás más que nada para aclarar el punto, algo que se dice, o en algunos círculos cristianos se dice que la Biblia solamente es inspirada cuando habla de religión, ¿entiendes? Cuando habla de la salvación, cuando habla de la fe. Pero cuando la Biblia habla de otros elementos, como por ejemplo cuando habla de historia, cuando habla de ciencia, cuando habla, por ejemplo, de fechas, algunos han dicho que puede tener equivocación, ¿cierto? Entonces, eso hace que la Biblia en algunos textos sea verdadera o sea la verdad y en otros no. ¿Qué nos podría decir en cuanto a eso? Porque eso es algo especialmente por ahí dentro del mundo académico, quizás jóvenes se pueden encontrar como con esta acepción, ¿cierto? ¿No? Si la Biblia es verdadera cuando habla de la salvación de la religión, pero cuando habla de otros temas puede equivocarse. ¿Podrías como profundizar un poquito más en ese? Claro, lo vimos al principio. Todas las palabras son inspiradas por Dios. Todas, porque los apóstoles, como vimos, acreditaban toda la escritura, Antiguo Testamento, como inspirado por Dios, ¿ya? Ahora, para que entiendan, la escritura toda es inspirada por Dios, ¿cierto? Toda es palabra de Dios, ¿ya? Pero las traducciones, no. Ahí debemos tener cuidado, ¿ya? Sí, a veces hay traducciones malas, ¿ya? O mejor llamarle no tan buenas, ¿ya? Entonces, o inexactas. Pero la escritura en hebreo, arameo y griego son perfectas, ¿ya? Sin equivocación. Nada se contradice. Todo eso. Y todo lo que está puesto ahí es verdad. Y como dije al principio, la fuente de la verdad es la Biblia, no la ciencia o no incluso la historia, ¿no? Porque entonces podríamos decir que la historia tiene autoridad sobre la Biblia. ¿Entienden? ¿Quién tiene más peso? ¿La historia o la Biblia? Si ustedes leen un libro de historia y dicen, no, la Biblia se equivoca porque estas fechas están mal, ¿va a creerle a la historia? ¿Quién tiene mayor autoridad? Dios no se equivoca, ¿ya? Y yo sé que hay ciertas fechas que no cuadran, pero es que en la Biblia no es un libro de fechas.
La Biblia no se esmera en darte fechas. Es más, en la Biblia hay lagunas de fechas. ¿Ya? Por eso no se sabe con exactitud la edad del mundo, porque hay lagunas. ¿Ya? Y hay mucho también simbolismo dentro de la escritura. ¿Ya? Por ejemplo, 1000 años no significa 1000 años, significa mucho tiempo. ¿Ya? Y así muchos otros ejemplos. En la escatología eso se ve mucho. Y también los judíos, por ejemplo, llevan otro calendario, no llevan nuestro calendario. Ellos tienen 360 días en el año, nosotros tenemos 5 más. ¿Me entiendes? Entonces están todas esas cosas que a veces se dicen muy rápidamente sin analizar realmente qué es la Biblia, ¿ya? Y que no es un libro de fechas. Entonces puede en algunos momentos dar importancia a ciertas fechas, pero sobre todo antes de Cristo es como difícil saber con precisión, porque ni siquiera en pocos lugares de la Biblia da una precisión así, el día tanto, en el mes tanto, en el año tanto, es muy específico, ¿ya? Entonces, y el hermano Claudio tenía una pregunta. No, ya no está, así. Mi observación está en base a lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, instruir y enseñar. La escritura tiene un sentido. ¿Por qué la escritura no habla de las ecuaciones de Schrödinger? ¿Por qué las escrituras no hablan de la mecánica cuántica que existe dentro de los medios? ¿Por qué la Biblia no profundiza ni especifica lo de los dinosaurios? Que son evidencias. Entonces ahí podemos tener un problema, indicando que todo está respondido a través de la escritura. Hay cosas que son conocimiento humano, que Dios, desde mi punto de vista, las deja para que nosotros las descubramos. Pero el objetivo de la escritura no es enseñarnos física ni otro tipo de cosas que Claro. puedan estar. La Biblia no nos habla de la constelación del sistema solar en el que está. Sin embargo, posiciona al hombre en el corazón de Dios. Y eso es lo importante. Más que el conocimiento propiamente tal. ¿Por qué lo digo? Porque muchos a lo mejor acaban de llegar después de la universidad y van a ver a lo mejor astrofísica, algunos bioefectos, y van a ver que a lo mejor no todas las cosas están desde el punto de vista de la escritura, pero todo lo que está en la escritura es útil para redarguir nuestro corazón, para enseñarnos, para incluirnos en justicia, más que para un mero conocimiento. Dios dijo la ciencia, y con la ciencia acabará, en algún momento van a descubrir cómo funcionan todas las cosas. Sin embargo, la escritura no está para dar conocimiento, sino que para decirnos cómo Dios, o cómo nosotros estamos en el corazón de Dios, cómo Él nos amó primero. Entonces, hay muchas cosas que probablemente no estén, pero sin embargo, no son útiles para que podamos nosotros amar y encontrar al Señor. Claro. Es mi observación. Sí. Muy importante lo que dice el hermano, eso es verdad. La Biblia no tiene el propósito de decirnos cómo funciona el universo. ¿Me entiendes? Pero todo lo que dice la Escritura va acorde a la verdad. O sea, por mucho tiempo incluso mataron, Galileo era, el que decía que el Sol era quien giraba alrededor de la Tierra, ¿cierto? Y que no, y que al final, no, pues era al revés, la Tierra gira alrededor del Sol, ¿cierto? Pero la Biblia nunca enseñó eso. El cristianismo en ese tiempo es como que lo decía, como que era bíblico y todo eso, pero no es así, pues. La Biblia siempre respalda la verdad, la realidad. No nos va a meter a enseñarnos de cosas profundas de otras ramas, pero todo lo que está en ella realmente va acorde a la realidad. ¿Ya? No va acorde a la fantasía, no es inexacta en ese sentido. Por eso en el caso, por ejemplo, que dije anterior, de los ovnis, claro, la Biblia no está para enseñarnos qué es un ovni, ¿cierto? No existe un ovni, pero debemos pensar bíblicamente, bueno, si Dios hubiera creado otra criatura, ¿no nos habría dicho, por tanto, ir y predicar a todas las naciones y al universo entero, alcanzando a todas las criaturas, ¿eh? hasta el fin de la galaxia, o algo así? ¿Me entiendes? Entonces, si Dios no lo ha revelado, porque no existe, simplemente. Y si existiera realmente, cosa que es imposible en la mente de Dios, crear algo
inconsecuentemente. ¿Ya? Nuestro Dios no es así. ¿Alguna otra pregunta? Aproveche, aproveche. Está escrita en hebreo, arameo y griego, dijiste la Biblia. La escritura, sí. Ya, entonces, no hay ningún como nación que tenga el privilegio de tenerla traducida en su propio idioma. Por ejemplo, Israel tuvo que traducir la parte griega al hebreo, ¿o no? O eso quería saber. Por ejemplo, yo pensé que los judíos ¿Ya? tenían su traducción completa fidedigna para ellos, Ya. pero Sí, los griegos también tuvieron que traducir el hebreo, o sea, el hebreo y el arameo a su idioma, ¿no? claro, que por ejemplo en los tiempos de Jesús, ya el hebreo no se hablaba tanto. Los antiguos profetas que vemos, ellos sí hablaban así. ¿Ya? Pero por eso está la Septuaginta, que fue el hebreo, el Antiguo Testamento pasado a el griego. ¿Ya? Entonces se podía enseñar todo en griego, porque el griego era como hoy en día el inglés. Todo el mayor material se encuentra en inglés. Creo que el 70% del material, de la enseñanza, de todo el contenido en el mundo, hoy en día, si usted busca en internet, el 70% está en inglés. Entonces, de esa misma forma, en esos tiempos, le fue necesario traducir al griego. ¿Ya? Y como dije en un principio, no hay error ni falla en hebreo, arameo y griego. ¿Entiendes? Pero con las traducciones se pudo ir perdiendo tal vez un sentido. Por eso a veces mencionamos otras versiones. Por ejemplo, las versiones de la América le da un buen sentido de interpretación. ¿Ya? Entonces, o la nueva traducción viviente también. Entonces, por eso a veces la citamos, porque le está dando el sentido del significado del versículo. ¿Entiendes? Entonces hay que ser sabio en eso y no averiguar más. Yo siempre cuando estudio veo en todas las versiones para estar seguro, ¿ya? Incluyendo en el idioma original, más o menos, ¿ya? Porque como expliqué el de Juan 17:17, eso solamente, o sea, esa profundidad se puede ver en griego nomás. Pero en español era como, nada, es verdad, ¿cierto? Tu palabra es verdad. Entonces, los griegos tenían como el privilegio de la escritura como súper fidedigna, Claro, como nación. claro. ¿No tuvieron que casi traducir? No, pues, en el Nuevo Testamento, sí. Ah, no tenían está Sí. como... Sí, pues, ellos pudieron entenderla mejor en ese sentido. Y incluso existen miles, que eso se habló también en la bibliología hace 2 años, existen miles de copias de escritos griegos, ¿ya? Por eso tenemos confiabilidad en la Biblia, porque no es un escrito que apareció por ahí nomás y listo, no. Es el libro que tiene más copias en el mundo, ¿ya? No puede haber un libro más confiable que la Escritura. Entonces, claro, en ese tiempo ellos pudieron disfrutarla en su idioma, ¿ya? Porque mucha gente conocía griego, no toda, sí, obviamente había gente igual, falta de conocimiento, de escritura y todo eso, pero el Nuevo Testamento al menos lo pudieron disfrutar así, ¿ya? Y después con los cambios de idiomas se fue moviendo un poquito tal vez la exactitud o cosas así. Entonces, recuerden, la palabra de Dios en original, aunque no existe el original, existen todas las copias antiguas, son palabras de Dios verdaderas, sin error ni nada, ¿ya? Pero tal vez la Reina Valera va a encontrar cosas como decir, oye, qué raro. Pero si usted lo investiga profundamente va a ver que no hay error, ¿ya? Hasta ahora todos estos años estudiando no he encontrado ningún error. Los errores aparecen al principio del estudio del creyente, que uno empieza a estudiar y comienza a ver cosas y es porque uno no tiene la panorámica general de la Biblia, ¿ya? Por eso a veces le pregunto a la gente, ¿cuántas veces he leído la Biblia? Siempre pasaba en los seminarios que alguien decía, cuando iba un teólogo importante, le decía, hermano, ¿quiénes son los hijos de Dios de Génesis 6? ¿Ya? Una pregunta típica. Y este predicador siempre decía, cuando leas la Biblia 5 veces me viene a preguntar de nuevo. Y es porque la mayoría de los estudiantes ni siquiera la habían leído una vez. Entonces, a veces andamos haciendo preguntas tan difíciles sin antes leer la Biblia. Pero cuando uno va leyendo, es como que después esas preguntas van desapareciendo porque no tienen sentido, ¿ya? Entonces, en conclusión, a ver, sí, póngalas todas, ¿no? Creemos que la autoridad son que las escrituras son la autoridad definitiva porque es la palabra
de Dios. ¿Ya? Segundo, porque la misma Biblia nos manda a sujetarnos bajo ella, como vimos, la exhortación de Pablo, de Pedro y del mismo Jesucristo. ¿Ya? Porque ella es verdad. Ella es la fuente de la verdad. No es que es verdadera, no es que contiene cosas verdaderas. Ella es la verdad, la fuente de la verdad. Y por último, y quiero concluir con esto, y es porque Cristo es la cabeza. Siguiente. Y usted me va a decir, ¿qué tiene que ver esto, hermano? Ahora lo vamos a ver. En la siguiente diapositiva. Porque Cristo es nuestra autoridad máxima. Cristo es la cabeza colocada sobre el cuerpo que somos nosotros. Y Efesios 1:22 nos dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y esto es importante, quiero gastar un minuto solamente para mencionar esto, que el Señor Jesucristo, todo este pasaje en el contexto, habla de la entronación del Señor, que Él murió, ¿cierto?, crucificado, fue resucitado, fue ascendido, fue puesto a la diestra de Dios, y el Señor le dio toda la gloria, el honor, la honra, y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todas las cosas están bajo los pies de Cristo. Lo que significa, cuando lleguemos a la conclusión, que aún esta palabra, hermanos, es la autoridad del mundo entero. Aunque ellos no la reconozcan, aunque ellos la quemen, aunque ellos la pisoteen, esta es la autoridad máxima no solo para la iglesia, que somos nosotros, sino para el mundo entero. Porque cuando venga el día final, el día del gran juicio del trono blanco, los libros serán abiertos. Y la palabra de Dios es quien va a juzgar a las personas de este mundo y de todas las generaciones. Porque ella es la autoridad. Porque ella proviene de Cristo. Porque Cristo es Dios. ¿Okay? Por eso Él está sobre todo el universo. Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, conozcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Otro más. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Una más. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Una más. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo no solo es la cabeza de la iglesia, hermanos, Él es la cabeza de toda la creación, de todo reino, de toda autoridad que existe aún hoy en el mundo. Él es la cabeza. ¿Ya? Él manda, Él gobierna, Él toma las decisiones. Por ende, si Cristo es la cabeza y el Señor y la autoridad máxima del mundo y del universo, su palabra es la manera en cómo Él ejerce su autoridad sobre nosotros. Y esto lo he dicho antes. Todos nosotros aquí sabemos que la autoridad máxima de esta iglesia es... ¿Quién? Cristo, ¿cierto? Y Cristo está aquí. Siempre digo eso para recalcar, porque a veces nos olvidamos que Cristo viene a la iglesia también. Cristo está aquí. Y Él está liderando esto. Él está guiando todo esto. Él está tocando su corazón ahora. Él está aquí. Él es la autoridad. Pero ¿cómo ejerce esa autoridad? Si no lo vemos. ¿Cómo la ejerce? ¿Cómo nos está hablando? Aquí. A través del Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Por eso el gobierno de la iglesia no recae en la experiencia o en la experiencia o ¿cómo se llama? Los años de antigüedad del pastor y toda su gloria, ¿cierto? No, recae en la Escritura. Porque si recae en un hombre, la iglesia va a caer, la iglesia va a pelear, la iglesia se va a dividir. Porque todos nosotros, hermanos, tenemos opiniones diferentes, ¿cierto? Somos de equipos diferentes, ¿cierto? Algunos del Colo, otros de la U, de la Católica, ¿cierto? Algunos somos realmente más bonitos que otros, ¿cierto? No, perdón. Pequé. No. Fue un chiste nomás, ¿eh? No lo tomen como pecado.
inspirado. Machista inspirado. Todos nosotros venimos de un trasfondo diferente. Algunos de andar a pata pelada en la tierra y otros de tener un imperio, no sé, ¿cierto? Entonces todos venimos con situaciones diferentes en nuestra familia, con opiniones diferentes, con creencias políticas diferentes incluso. Pero todo eso no importa, hermano, porque hay una sola cosa que nos va a llevar a la unidad, y es la verdad, la Biblia. Por eso es sumamente importante que todos nosotros leamos la Biblia, porque cuando llegue un momento importante de ejercer la autoridad en la iglesia, ¿quién va a tomar la decisión? ¿El pastor? ¿El hermano Jürgen? ¿El hermano Ricardo? ¿Quién? ¿Quién la va a tomar? Cristo, por medio de la palabra. Por eso, si hay una circunstancia en la iglesia, ¿qué hacen los líderes? No dicen, yo creo que debemos, con este fulanito debemos hacer esto y listo. No. ¿Qué se hace? Abramos la Biblia. ¿Qué dice? ¿Qué dice la autoridad en cuanto a esto? Mira, este versículo dice esto. Mira, este otro versículo también respalda esto. Y esa es la decisión correcta. Vamos a estar unidos, no por nuestras opiniones, ¿cierto? Por nuestros gustos. ¿Qué vamos a cantar? ¿Qué tipo de música? ¿Cumbia? ¿Ranchera? ¿Cierto? ¿Qué tipo de letras? ¿Sentimentales? ¿Apagadas? ¿Qué dice la Escritura en cuanto a eso? ¿Qué dice la Escritura en cuanto a la adoración? ¿Qué vamos a cantar? Por eso nos ponemos de acuerdo por medio de la Escritura. Buscamos canciones bíblicas, ¿cierto? Canciones que estén respaldadas y que honren al Señor. Entonces buscamos siempre eso y siempre vamos a llegar a un mismo sentir en todas las cosas. ¿Qué se debe hacer en la iglesia? Y si hacemos una obra de teatro, eso es muy común de iglesias como de la cual yo venía. Y si hacemos esta actividad y todo esto y esto otro, y a veces comenzamos a hacer cosas que en sí no son pecaminosas, pero que nos apartan del propósito principal de la iglesia, que es evangelizar, discipular, enseñar, predicar, adorar. Lamentablemente hoy en día hay mucho paganismo en la iglesia. Veía en esta semana un video donde la iglesia al frente hacían un show como de Michael Jackson. Y dije, ¿qué tiene que ver Michael Jackson con Dios? Otra iglesia donde cantaban canciones del mundo, yo no entiendo por qué. En el momento de adoración cantaban unas canciones que eran románticas y que se la cantaban a Jesús, obviamente. Entonces, ¿qué tiene que ver, obviamente, Baal con Cristo? Nada, ¿cierto? Entonces, debemos afirmarnos en la autoridad máxima, que es la palabra de Dios. En nuestra iglesia debe gobernar la palabra de Dios. Y por último, dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more, una más, en abundancia en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, o mejor dicho, porque Pablo es un apóstol legalista, no, porque él sabe que la palabra de Cristo es quien lidera, quien gobierna, quien tiene la autoridad en la iglesia, quien nos va a llevar a la unidad, a la verdadera comunión y a la verdadera doctrina y, como dice aquí, sabiduría. Y esa palabra debe gobernarnos a nosotros, enseñándonos y exhortándonos a nosotros, ¿ya? Y a otros en toda sabiduría. La palabra debe gobernarnos, enseñarnos, exhortarnos para también enseñar y exhortar también con sabiduría a otros hermanos. Por último, en conclusión, la palabra proviene directamente de Dios. Ella es verdad y nos alcanza a ver hasta acá, es autoridad. La autoridad máxima no solo aquí, ¿cierto?, en la iglesia de Ciudad Satélite, sino en cada iglesia del mundo. Y la autoridad sobre el universo entero, sobre cada persona, porque serán juzgados por esta misma verdad, por la palabra de verdad. ¿Hay alguna otra duda que se quede? La última pregunta. Queda un minuto, una pregunta.
¿Ninguna? Bueno, oremos entonces. Las próximas semanas vamos a seguir estudiando, vamos a ver la suficiencia de las Escrituras, vamos a ver la claridad de la Escritura, ¿ya? Que a veces se piensa que solamente el pastor puede entender la Escritura, pero no, todos nosotros podemos entenderla, la necesidad de la Escritura, la inerrancia, etc. Así que le invito a orar. Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias porque tú no nos has dejado huérfanos, Señor, sino que te has quedado con nosotros, nos has dado tu Espíritu y nos has dado tu palabra, Señor, para estar contigo, para escucharte y para obedecerte. Ayúdanos, Señor, a amarte de todo corazón, a poder realmente estudiar tu palabra, viéndola no solamente como un libro lleno de letras, sino que tú realmente hablas por medio de ella, siempre, cuando la leemos realmente en nuestro día a día. Te ruego, Señor, que cambie nuestros corazones, Padre, para poder estudiarla, para poder amarla, abrazarla y obedecerla. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ya, muy bien, hermanos. Hay un momento de break, ¿cierto? Que puedan ir al baño, puedan conversar, puedan